Buenas tardes a todos, todos sean bienvenidos. Tengo el gusto y el honor de presentar nuestra primera conferencia de hoy con el doctor Alberto Constante. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctor en filosofía, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene 18 libros publicados por su cuenta y coordinado 29 con distintos investigadores. Tiene más de 100 artículos publicados en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales. Tiene una revista en línea que se llama Reflexiones Marginales, bastante buena la revista, se las recomiendo mucho, muy recomendable. Tiene un libro en coedición con Ramón Chavarri, que es el que les pusimos en la propaganda que se les mandó. Y bueno, no me quiero extender, quiero que el doctor Alberto comience con su conferencia. Les quiero pedir que si tienen preguntas las manden por el chat, y las preguntas, bueno, se dará un tiempo al final de la conferencia para que el doctor pueda contestarlas. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Digo, por aceptar la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco muchísimo porque es importante todo ese tema, ¿no? El COVID, sí, es algo que nos ha marcado absolutamente y nos seguirá marcando durante todo el transcurso de nuestro propio futuro, ¿no? Y yo agradezco mucho la invitación, de veras. Y sí, entonces, bueno, pues yo lo que quisiera platicar es un poco lo que yo había puesto como título, que es el COVID, una distopía de Black Mirror, ¿no? Y yo simplemente podría decir que yo recuerdo justamente cuando se inició la cuarta temporada de Black Mirror, que es esta serie de terror distópico, tecnológico de Charlie Brooker. Yo no la vi, sí, sí de plano, sí, definitivamente no quise verla, ¿no? De hecho, malamente vi las 3 temporadas anteriores, pues si bien la primera serie me sorprendió y me hizo pensar en las consecuencias de los avances tecnológicos, para la segunda temporada mi temor hacia las distopías que presentaban me iba repugnando cada vez más, ¿no? De alguna manera lo que veía yo en la pantalla me revelaba mis propios temores. Hoy ya no me gustan las películas y la literatura de terror, pero recuerdo que de muy joven leí, por ejemplo, con pasión a Edgar Allan Poe. Lo devoré literalmente. Confieso que cuando lo leía o veía una novela, un cuento o una película, sí sentía justamente el terrible gozoso cosquilleo de un cierto recelo, ¿no? Incluso en algunas ocasiones evoco con desasosiego cuando apagué la luz de mi recámara y me envolví de pies a cabeza con la sábana, ¿no? Con el tiempo también descubriría yo a Lovecraft como sucesor de Edgar Allan Poe. Y al mismo tiempo se fue incubando en mí la aversión a la literatura, al cine y a todo lo que se acercara al miedo, al espanto y al terror, ¿no? De hecho, hoy definitivamente nunca más he vuelto a volver a ver, sí, ninguna película de terror, no leo ningún libro de terror, ni de miedo, ni nada absolutamente. Pero de Black Mirror, sí, es curioso porque me sorprendió mucho. Black Mirror, sí, yo supe de esta serie por unos amigos y me llamó mucho la atención el nombre, ¿no? Black Mirror, es decir, es muy inteligente el nombre. El Black Mirror del título se refiere justamente a las pantallas de los monitores de nuestras computadoras, de nuestras televisiones, de nuestros teléfonos móviles, de las tablets y de todos aquellos aparatos domésticos que han llegado a adquirir tanta importancia en nuestra propia sociedad tecnológica, ¿no? Black Mirror fue en tan solo 3 capítulos autoconclusivos e independientes, tan potente y tan contundente que inundó absolutamente el funcionamiento de nuestra visión acerca de la tecnología, ¿sí? De hecho, podría yo decir que Black Mirror se presentó como una sátira moderna que impacta es una puesta al día de aquel aire fantástico que tenía otra serie muy vieja, ¿sí? Que también tuvo mucho éxito, que se llamó La Dimensión Desconocida, en donde ya se empezaba a utilizar esa pequeña y naciente obsesión por la tecnología como motor y excusa, ¿no? Black Mirror inició en 2011 y se sitúa ya no en la naciente tecnología, sino más bien en uno de los pináculos, ¿sí? De ese momento, en el que todo resulta esperanzador, pues la tecnología, ¿sí? Lo vemos todavía en la actualidad, es la nueva piedra filosofal
con la de que detendremos todos los males del mundo, ¿no? Es decir, de alguna manera siempre sentimos que la tecnología está de nuestro lado y que finalmente nos va a servir para poder, sí, sustentar, salvar, sí, dar otro giro absolutamente a todo lo que nos está sucediendo, nos está aconteciendo, ¿no? No obstante, diría yo que esta serie explora un futuro en el que las mayores innovaciones de la humanidad y sus instintos más oscuros se combinan y dan lugar a escenarios aterradores, ¿sí? Es muy curioso, ¿no? Hago memoria de que en los 3 primeros capítulos que llevó a la serie una enorme fama, sobre todo por tanto simbolismo tecnológico que representa, mostró que lo único que tienen en común, ¿sí? Estos 3 capítulos, puesto que ni comparten personajes, ni lugares, ni eventos, ni siquiera el mismo plano de realidad, es la amenaza de un mundo tecnologizado. Sí, Black Mirror es literalmente una constante llamada de atención de todo lo que puede suceder, del horror que puede ser justamente ese lado, sí, el lejano bifronte de la tecnología, ¿no? Es decir, sí soluciona muchas cosas, sí nos da comodidades, sí nos da, digamos, oportunidades a otra serie de cuestiones, pero siempre hay un lado oscuro, siempre hay un lado negativo, siempre hay un lado terrorífico, ¿no? La serie además se caracteriza por dejar a un lado cualquier indicio de comedia pura, ¿no? Y se centra en un drama absolutamente visceral. En realidad es el tono general de la obra, que yo diría que es una ironía pesimista y muy cruel y que parece dedicarse a darle una paliza continua a toda la felicidad. Es decir, todo lo que parezca con felicidad la golpea, ¿no? Y precisamente trata de ocultar ese lado que podría tener la tecnología de felicidad. Lo cual en el fondo, y desde un punto de vista muy sádico, tiene bastante gracia, ¿no? Ahora bien, les diré que en estos 3 capítulos sentí que había entrado por la puerta grande a un mundo terrorífico, en donde ya no hay fantasmas, ni apariciones, ni brujas, ni nada sobrenatural, sino algo mucho más natural, aunque desnudo, que es la fascinación por la tecnología y sus avances. Pero al mismo tiempo la tecnología como una droga, y sobre todo por los efectos secundarios que tiene, tal y como lo expresaba el propio Brucker, ¿no? Sí, el creador de esta serie. Es decir, nuestra transformación humana a causa de esa droga que ha evolucionado con un acelerador a fondo en las últimas décadas hasta llevarnos a una noción que está un poco todavía vigente y que se está naciendo, que llamamos posthumanismo, ¿sí? Es decir, algo que está después del humanismo. Déjenme decirles que, como uno de ustedes, a pesar de esos escenarios, muchas veces me conformaba con la idea de que al final solamente era una película de terror tecnológico. Pero mis miedos fueron superados, pues como ha sucedido desde el inicio de la modernidad, la ficción no está tan lejos de la realidad, ¿sí? Para empezar, les diré que hay al menos 5 cosas que predijo Black Mirror y que se cumplieron, ¿sí? Por ejemplo, las abejas mecánicas. Nosotros sabemos que hay una desaparición de millones de abejas cada año y que justamente lo que ha es inspirado, ¿sí?, a los investigadores a buscar alternativas a este problema, ¿no? En el último capítulo de la tercera serie, o de la tercera temporada de Black Mirror, se muestran unas abejas robot que el gobierno pone en marcha como parte de un programa experimental. Ahora, esa predicción, ¿sí?, se ha vuelto realidad gracias a unos ingenieros de Harvard con el RoboBee, ¿sí? Y también la segunda cuestión es, por ejemplo, la grabación con los ojos. ¿Cómo serían nuestras vidas si pudiéramos comprobar todo lo que hemos visto, dicho y escuchado? ¿Sí? Sony, Samsung y Google han creado lentes de contacto que graban, toman fotos y registran todo lo que uno ve. Es un dispositivo similar al que aparece en el tercer capítulo de la primera temporada de la serie. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, si yo estoy discutiendo con alguien, le dice, es que tú me dijiste eso. No, no, a ver, y entonces puedo demostrar que sí, que fue cierto, que no fue cierto, etcétera. Sería un poco aterrador, es decir, porque quitamos el equívoco, ¿sí? Estaríamos siempre demostrando algo. La tercera cuestión que yo veo que es como una especie de cumplimiento de estas cosas que se están dando es la vida digital después de la muerte. El primer episodio de la segunda temporada cuenta la historia de una joven cuyo novio muere en un accidente, ¿no? Y tiempo después descubre que la tecnología le permite comunicarse
con una inteligencia artificial que se comporta como su novio. En diciembre de 2018, ya estamos en la realidad, Bina 48 respondió justamente, ¿sí?, las preguntas sobre su visión del futuro, pero también sobre el amor, una de las razones por las que existe, pues si bien Bina es un humanoide, una especie de robot que imita con éxito a los humanos al pensar y actuar de manera autónoma, fue creado por un grupo de científicos en 2010. Y tanto su fisonomía como los recuerdos que tiene, las características de la personalidad, están hechas a partir de Bina Aspen, por eso se llama Bina, ¿sí?, que fue la esposa de Martin Rothblatt, quien desarrolló este robot como un experimento para preservar la personalidad de su esposa en una suerte de humanoide. Bueno, es una cosa aterradora, absolutamente, ¿no? Se muere alguien que yo quiero y ahí lo tengo, ¿no? Absolutamente. La cuarta sería justamente los beneficios de la puntuación, ¿sí? Es decir, el capítulo, sí, que se llama Caída en Picada, de la tercera temporada, perturbó muchísimo a todos los seguidores de la serie porque planteaba un escenario en el que la gente se rige por la calificación que le otorga en las redes sociales, ¿sí?, la cual es sinónimo del valor que tiene esa persona en la sociedad. Hoy en día existe justamente una aplicación llamada RateMe, ¿sí?, para calificar y ser calificado por los demás. Aplicaciones como Uber, como Airbnb, TripAdvisor y las redes como Instagram, Facebook y Twitter también se rigen por este sistema, ¿no? Y bueno, después reiteraré esto justamente cuando tenemos el problema de China, ¿no? En China se está dando justamente una calificación, una puntuación a todas las personas y tienen, en tanto que tienen una mejor puntuación, tienen acceso justamente a viajes, tienen acceso a salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si tienen mal comportamiento, entonces van restando las posibilidades, etcétera. Es una cosa aterradora esto. Bueno, el último sería, por ejemplo, los dispositivos inteligentes que controlan nuestras casas, ¿no? Tener una casa inteligente es, de alguna manera, indispensable en la actualidad, ¿sí? Es decir, dado justamente toda la inseguridad que existe, toda esta posibilidad también de estar vigilando, de estar viendo cómo si están funcionando los animales, las personas, etcétera, sí, pareciera que es algo que es inauditamente, sí, necesario, ¿no? Hay empresas como Google Home, como Nest, como Canary, como Creston, que nos brindan servicios justamente que nos permiten ahorrarnos, hacer cosas por nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, en el capítulo Blanca Navidad de la segunda temporada, se observa una casa 100% inteligente en la que uno solo disfruta y es atendido. Es una maravilla, ¿no? Bueno, esas son 5 cosas nada más que podíamos ver, que ya están en la realidad, ¿no? Que fueron anunciadas en ¿cómo se llama? En Black Mirror, pero que finalmente están siendo reales, ¿no? ¿Sí? Es decir, un poco aterrador. Piensen ustedes que desde 2011 es Charlie Brooker, el que escribió toda esta distopía, lo había advertido, ¿no? Es decir, su propuesta, como ha repetido en algunas entrevistas, nos ha mostrado un oscuro futuro para la humanidad a causa de la tecnología. Nos ha hecho, en realidad, temer a las redes sociales y a los adelantos tecnológicos más que a ninguna otra ficción. El despliegue de la tecnología en los locos afanes de dominio, de control, de diseño de la subjetividad, de llenarnos de ilusiones ficticias en los que nos muestra cada uno de los capítulos de las 6 temporadas que tiene ahora esta serie, ¿sí? Es algo que se ha vuelto inaudito, ¿no? ¿Sí? Lo ha conseguido, en realidad lo ha conseguido, un tanto por los escenarios descabellados que presenta y que ha propuesto en sus capítulos, pero yo diría que más que nada con la gran viabilidad de ellos en la vida real, al menos en lo que corresponde a las condiciones y conductas humanas. Podría decir que todo lo que ya se daba en parte en la televisión y con los videojuegos, ahora se multiplica en Internet, cada vez más omnipresente y accesible a todos en las casas, en las escuelas, en los cibercafés, en los teléfonos celulares, etcétera, ¿no? Sí, tenemos un acceso impresionante a todo esto, ¿no? Por otro lado, tenemos que reconocer que todas las funcionalidades de Internet, como navegación por las páginas web, publicación de los weblogs y webs, correos electrónicos, mensajerías instantáneas, foros, chats, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, tienen
siempre están presentando ese, decíamos, ese lado oscuro, ¿no? Esa cierta inseguridad, ¿no? Es decir, yo entro a internet, estoy navegando, pero siempre hay una parte, ¿no? Una parte que no está presente, pero que está ahí y que está amenazante, ¿no? Es decir, es como una amenaza siempre, ¿no? Es decir, a lo mejor estoy yo enloquecido por esto, pero claro, lo que he estado leyendo mucho acerca de eso, ¿no? En internet están los peligros, como el acceso a la información poco fiable y falsa, la dispersión, la colonización de la atención mediante algoritmos, quizá el valor más preciado, ¿no? Pero también la entrada a la pornografía infantil, a todo tipo de violencias, ¿no? Sí, a racismo con la comunicación, tales como el bloqueo del buzón, ¿sí? De correo, los mensajes basura, que se nos llena así absolutamente nuestro mail, ¿no? Los mensajes ofensivos y sobre todo hay algo que es fundamental, que es la pérdida de la intimidad, ¿sí? Si entramos a internet y estamos ya ofreciéndonos al mundo entero, ¿sí? Sin ningún, vamos, sin ningún filtro, ¿no? Es decir, estamos dentro de todos absolutamente. Y lo más curioso es que todos lo hacemos felizmente, ¿no? Es decir, ponemos nuestras fotos, ponemos nuestras cosas, hacemos comentarios, no nos damos cuenta de que estamos así abriéndonos de capa absolutamente para que todo el mundo pueda entrar y todo el mundo pueda tener sus propios datos, que no los valoramos ahora, pero que los valoraremos en un futuro. Y no puedo dejar de lado también justamente lo que ya es muy consagrado, ¿no? Como el ciberbullying, el ciberacoso, vamos, que ha producido, vamos, suicidios de muchos jóvenes, de muchos jovencitos, el grooming, lo que se llama el grooming, ¿sí? El sexting, perdón, el pushing, ¿sí? Y uno de los más delicados que ha sido también muy llamado, sí, hemos puesto mucha atención en eso, que es la suplantación de la identidad, ¿sí? Pronto un agente de sí va y tiene bloqueada su tarjeta, va al banco, ¿sí? Y le dicen que, pues, que tiene una deuda de $3 millones, ¿no? Entonces dice, ¿cómo? Si yo no he usado esto. No, pues es que hubo una suplantación de su propia identidad y hicieron un uso indebido de su tarjeta, ¿no? En fin, ahora en plena pandemia, ¿sí? Del coronavirus, el creador de Black Mirror piensa que no es el mejor momento para sacar una nueva entrega, lo cual me parece muy sano, ¿no? Durante entrevista en Radio Times, sí, en inglés, él sí se refirió a una posible sexta temporada de la serie, ¿no? Y explicó que no veía claro que la audiencia estuviera preparada para otra entrega de esta serie en este preciso momento. Y, sí, y decía, ¿no? Dice, está ocupando haciendo otras cosas, ¿no? Dice, no se puede, no se, decía él, no puedo decir en qué estoy o qué estoy haciendo, dice, porque no sé si tenemos estómago para historias sobre la sociedad que se está derrumbando, ¿sí? Es decir, él mismo está viendo que la sociedad, ¿sí? Está derrumbándose. Así que no está trabajando en nada de esto, ¿no? Y de alguna manera tiene razón, ¿no? Todo lo desatado en el mundo por el COVID-19 pareciera como si fuera uno o varios capítulos de una nueva temporada de la distópica Black Mirror, ¿sí? La pandemia ocasionada por el COVID lo que ha puesto en evidencia son dos cosas. La crisis por la que atravesaban los estados en la medida en que sus políticas públicas fueron un desastre, que los sistemas de salud, el educativo, el financiero, fueron incapaces de responder a la altura justamente, ¿sí? Del problema. Y segundo, que la tecnología no fue una solución, como tampoco lo será en un futuro, ¿sí? La vida, diríamos, se dividió en dos. La anterior, biológicamente protegida, que contrasta con esta, paranoica y frágil, ¿sí? Amenazada no solo por un virus, sino por la digitalización acelerada de la realidad, ¿no? ¿Sí? En un mundo donde lo colectivo de pronto es suspendido, ¿sí? Por el distanciamiento social, porque perdemos el rostro de los demás, porque perdemos justamente la cercanía que estábamos acostumbrados, y lo público se traslada sin anestesia al espacio de las pantallas, ¿no? Cabe preguntarse entonces por el lugar de la veracidad. ¿Sí? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está esa verdad, no? Puertas adentro, la adicción por navegar sobre noticias catastróficas, ahora llamada doom scrolling, ¿sí? La orientación drástica de la vida social, familiar, laboral y académica
a los márgenes de los dispositivos, y la propagación de la infodemia en los meses más agudos del confinamiento han roto los puntos de contacto con la realidad, ¿sí? Aunque la hiperconexión lo contradiga, literalmente estamos muy solos en una tarea muy difícil que es la interpretación del mundo. Ninguno de los maravillosos avances tecnológicos que teníamos ya en el año 2020 pudo prever y mucho menos detener la rápida e inaudita expansión del COVID-19. La pandemia del coronavirus cambió en unos días, dentro de miles de cosas, nuestro uso de Internet. Sobre todo, lo disparó, ¿sí? Un año después del inicio del confinamiento, si acabamos de cumplir un año, ¿sí?, empieza a verse que la nueva normalidad no será de momento como la anterior, ¿no? Es decir, todo lo que teníamos antiguamente, todo lo que veíamos antiguamente, de veras es como ya como el paraíso perdido, ¿sí? Solamente el paraíso porque es perdido, si no sería paraíso, ¿no? La vertiginosidad, diríamos, del avance tecnológico solo es un síntoma de la brutal enfermedad que es la aplicación de una tecnología para todo, ¿sí? Es decir, la solución es la tecnología, ¿no? Y hay algo que tenemos que sospechar justamente de esto, ¿no? El cambio al teletrabajo y, diríamos, y trámites en línea, las videollamadas con amigos, con la familia, con la oleada de información, sí, sobre el nuevo virus. Si bien solo fue posible recibirla a través de Internet y los medios de comunicación, también se propició, sí, el avance de las fake news difundidas por redes sociales que provocaron mucha desinformación, muchos temores, muchos horrores, absolutamente, ¿no? Sí, confusión, absolutamente, sí, se decía una cosa, se decía otra. Sí, aún hoy seguimos todavía con las inseguridades porque no sabemos de veras qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, por ejemplo, simplemente con la AstraZeneca, es decir, de veras produce trombos, de veras produce tantos horrores, sí, ya nos pusimos, yo por ejemplo me puse las AstraZeneca, entonces me quedo así, digo, bueno, soy la víctima propiciatoria de una vacuna que no debía haber existido, no lo sé. Todo eso está dentro de lo que llamamos las fake news y una percepción también que ha cambiado justamente, sí, las relaciones y nuestro uso con la tecnología, ¿no? Todo esto ha traído como consecuencia inmediata una enorme confusión también del espacio y del tiempo, ¿sí? Que es algo mucho más brutal esto, ¿no? Ya no existen los espacios compartimentados, por ejemplo. Ahora la casa es oficina, es hogar, centro de reunión, escuela, parque recreativo, cine, sitio familiar, espacio de odio también, geografía sin límites de la degradación de las relaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vemos el avance que habían tenido las mujeres, bueno, ahora han tenido un retroceso brutal, ¿no? Han sido golpeadas, se habla de la violencia intrafamiliar, los padres con los hijos, etcétera. Es una cosa aterradora. Sí, se ha dado precisamente con eso, como yo decía, ¿no? Es decir, de alguna manera es una geografía sin límites de la degradación de las relaciones, ¿no? Y al final, todos los días nos ha traído la sensación de que se parecen tanto los unos a los otros, ¿no? Sí, como la película de El Día de la Marmota, ¿no? Yo no sé si ustedes la conocieron, la película, sí, se las recomiendo mucho. O se llamó también Hechizo del Tiempo, donde un día de pronto nos podemos encontrar atrapados en un loop de tiempo y repitiendo ese mismo día una y otra vez, ¿no? Esto es lo que sucede, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Es decir, que de pronto a veces me doy cuenta de que estoy comiendo a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, entonces digo, ¿por qué? No lo sé, ¿no? Es decir, porque los días se parecen tanto, si yo no fuera por las clases que tengo que dar, sí, de verdad no tendría una separación de los días, son todos tan semejantes, tan iguales, tan diferentes, sí, de pronto uno puede empezar a volverse medio loco, ¿no? Como quiera que sea, hay un espacio, hay un, digamos, yo diría un cambio de patrones tan drástico que apenas nos reconocemos. El mundo que adviene es un mundo que tiene el rostro del miedo, ¿sí? El avance tecnológico que se ha dado en este año de la pandemia ha sido tan voraz y febril que rebasa con mucho lo que este avance tuvo en 20 años desde la aparición de Internet. Es decir, este año simplemente nada más de la pandemia ha avanzado tanto en la tecnología que rebasó con mucho, ¿cómo se llama? Con mucho, ¿sí? Los desarrollos que se habían hecho durante 20 años en Internet, ¿no?
La puesta en movimiento de esos avances en todos los campos del desarrollo humano, estoy absolutamente cierto que provocará aquello que Bauman señaló, es decir, lo que él llamó como vidas desperdiciadas. La pregunta que se expresa en cuanto aplicamos la tecnología a esa forma de teletrabajo es cómo gestionar lo que ya no sirve, lo que ya no vale, lo que ya no puede integrarse funcionalmente en el sistema moderno de vida, aunque en algún momento del proceso haya sido necesario por la propia supervivencia del sistema. En definitiva, tendríamos que preguntarnos cómo eliminar esos desechos que han sido generados en la producción de objetos que componen nuestro mundo, o al menos cómo hacerlos no molestos, no visibles a los ojos del grupo de seres privilegiados que disfrutan cómodamente de las ventajas de la modernidad, ¿no? Es decir, lo que va a producir justamente el avance tecnológico va a ser un sobrante humano, ¿sí? El problema está en que qué vamos a hacer con ellos, ¿sí? Parece que nadie se ha hecho la pregunta que ataja Bauman cuando nos narra que uno de los efectos más oscuros y desconcertantes de la modernidad tardía, aportando una original y una penetrante perspectiva sobre nuestras sociedades y sobre los procesos de modernización, globalización y consumo que la confirman. Nada será como ayer. Como decía Borges, sí, recuerdo mucho esa frase, ¿no? Que a todos nos ha tocado tiempos malos por vivir, pero hoy me atrevo a pensar en aquellos bucólicos momentos en los que nos sorprendimos por primera vez con la magia de la tecnología cuando enviamos nuestro primer correo electrónico o cuando recibimos nuestra primera llamada telefónica, ¿no? Sí, por un celular. Nadie puede negar que Internet y el celular han cambiado para siempre nuestras vidas, ¿sí? Es algo que llegó y se quedó. Ya no podríamos estar sin ellos, ¿no? Pero, como decía yo al principio, el lado B de las nuevas tecnologías, el otro lado, el lado bizarro de las tecnologías, puede resultar literalmente un infierno, la condena de una sociedad cada vez mucho más individualizada. Por andar conectados, ¿sí? Como se dice, hemos terminado en estar desconectados, ¿sí? La pandemia, lo que llamaríamos nosotros con la pandemia, perdón, con la inteligencia artificial, ¿sí? Lo que podríamos ver es que lo que sí hizo la inteligencia artificial, esta tecnología de avanzada, fue hacer saltar todas las alarmas sanitarias a nivel mundial. No por los índices de letalidad, sino por la abrumadora capacidad de transmisión y contagio que tenía el coronavirus, ¿no? O que tiene el coronavirus. A este último hecho se añadió una cuestión que puso en jaque justamente a toda la comunidad médica y que fue precisamente el hecho de que nadie supo lo que podía este virus, ¿sí? Spinoza decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Bueno, nadie sabía lo que puede el virus, ¿no? Es decir, luego de descifrarlo fue otro problema, ¿no? Es decir, porque no sabíamos, digo, los investigadores decían una cosa, después decían otra, estaban tratando de ver cuál era así, la descripción, el desciframiento justamente de su DNA, y finalmente sí, tampoco se supo cuál era la virulencia con la que estaba. No solo a quienes se contagiaban, sino también la capacidad que tiene este virus de estar presente en personas totalmente asintomáticas, las cuales al mismo tiempo son portadoras, ¿sí?, del virus y pueden transmitirlo al resto de la población. Esto trajo consigo también el que nadie nos dijo, de pronto, que el otro sería mi enemigo. Es decir, el otro tiene una capacidad de asesinarme, de matarme. El escenario fue dramático, es dramático, sigue siendo dramático, ¿sí? El virus viajó en avión a lugares inimaginables y su expansión es y sigue siendo indómita. Los principales países líderes en desarrollo tecnológico, lo podemos ver nosotros, esgrimieron entonces justamente, digamos, como los múltiples usos y aplicaciones que pueden extraerse de las nuevas tecnologías para intentar frenar la rápida expansión, sí, de este coronavirus, ¿no?, del COVID-19. Algunos lo lograron, sí, con dificultad, China entre unos, Corea entre otros, pero otros no. Y todos lo sabemos, ¿sí? No quiero hablar mal de mi estado, ¿no? Sí, pero finalmente podemos ver que ahora todavía no sabíamos que no se acaba de ni siquiera no sé cuánto el porcentaje de las personas que se han podido vacunar, ¿no? Es decir,
empezamos con los médicos a medias, con los viejos a medias, después con los jóvenes a medias, ¿sí? Y no sabemos nada, no tenemos idea de ni siquiera cuántos muertos en realidad tenemos, ¿no? En fin, es cierto, sí, que en primer momento China y Corea del Sur fueron los principales promotores, investigadores y también el conjunto de empresas e innovadores, sí, que hicieron justamente todo para poder analizar qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba sucediendo y dar unas soluciones tecnológicas en la lucha contra el coronavirus, ¿no? De esta manera, lo que fue que pudimos asistir a la expansión de las aplicaciones móviles, por ejemplo, ¿sí? A los chatbots, ¿no? Y con ello también pudimos ver, ¿sí? A la tecnología al servicio de la telemedicina, ¿sí? Es decir, por un lado, decíamos, hay un lado aterrador, pero por otro lado también está aplicándose todo esto a la telemedicina. Hoy, por ejemplo, hay ya unas aplicaciones en que simplemente se escanea y ya automáticamente nos pueden dar, ¿sí? Cuáles son las enfermedades que tenemos, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que se han dado y se han apurado, ¿sí? En poco tiempo. Las aplicaciones, digamos, los gadgets, los chats inteligentes, no podían faltar también en esta selección de la aplicación de la tecnología para hacer frente al coronavirus, ¿sí? Igual que a través de generar esos horrorosos y odiosos códigos QR, ¿sí? En color verde, amarillo, rojo, en función de las probabilidades de estar contagiado, ¿no? Es decir, todo parece como muy lindo, ¿no? Es decir, yo tengo el código QR, le pongo mi teléfono, lo admito y automáticamente mis datos van, ¿sí? A quien ha puesto el QR, ¿no? La pregunta es si nada más ha sido esto, ¿sí? Es decir, si nada más es de veras las aplicaciones, los gadgets, ¿sí? El meterme yo para investigar qué demonios estás pasando con los avances tecnológicos para analizar el COVID-19, si las vacunas son o no son efectivas, cuáles son los problemas que tiene, etcétera, ¿sí? Todo eso, cada vez que yo entro, ¿sí? Al mismo tiempo, hay algo que está quedando en mí y que son justamente toda una serie de datos que estoy entregando fácilmente a no sé quién. Viene solamente el Estado, es no sé quién, ¿sí? Es decir, ha habido momentos en los que la gente de pronto no quiere dar sus datos, no importa, es decir, nosotros tenemos un teléfono que ya automáticamente tenemos aquí un espía, ¿no? Un espía gratuito, ¿sí? Que estamos pagando además, ¿no? Estamos pagando para que nos espíen, para que nos escuchen, para que nos graben, para que, vamos, todo lo que yo hago en el Internet, todo absolutamente está en algún, ¿cómo se llama? En algún lugar. Fíjense ustedes que hace tiempo leí un libro de Yuval Noah Harari, este joven historiador que ha revolucionado mucho también, israelí, que ha revolucionado mucho, digamos, todo el concepto de la historia, sumamente importante, es un gran pensador. Y él nos ha explicado que por qué la tecnología, ¿sí? Ha sido tan, no diría yo, sino diríamos que quizá maligna, ¿sí? Porque dice que nosotros iremos cediendo nuestro poder de decisión, ¿sí? Lentamente. Pero no porque lo imponga un poder dictatorial, no porque esté el Estado forzándonos, ¿sí? Sino, dice él, lo haremos voluntariamente. Sí, lo vemos nosotros, sí, automáticamente entramos y dice, ¿cómo se llama? Nosotros te pedimos si das tu acceso a, ¿cómo se llama? A las cookies, ¿no? Entonces decimos, sí, bueno, este acceso a las cookies es como, sí, enseñarle nuestro guardarropa íntimo, sí, a las cookies. Entonces ahí tomas fotografías, todo. Bueno, esto es justamente lo que está diciendo, sí, Harari, ¿no? Estamos cediendo nuestro poder de decisión voluntariamente y estamos dando no solamente eso, sino que estamos dando datos biométricos sobre nosotros y suficiente poder computacional. Y ahí es donde se produce justamente esto, ¿no? Un algoritmo externo que puede entenderme mejor que yo. Es decir, un algoritmo que me define mucho mejor de lo que yo me puedo definir a mí mismo, que me entiende mucho mejor de lo que yo me entiendo a mí mismo, ¿no? Y una vez que existe ese algoritmo, el poder pasa de mí como individuo a ese algoritmo, que puede tomar mejores decisiones que yo, ¿sí? Esto empieza
con cosas simples como el algoritmo de Amazon que te propone libros, ¿no? Por ejemplo, yo busco un libro, bueno, pues ya tengo una serie de libros que te está proponiendo automáticamente, ¿no? Sí, o los sistemas de navegación que nos dicen qué camino tomar, ¿sí? Sí, como Google Earth, ¿no? Es decir, yo busco una calle, le pongo y absolutamente, y me va decidiendo, él me dice, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Yo, no sé, Dios, seguramente muy joven no recuerdan, pero había una guía roji, entonces era un mapa gigantesco que teníamos que desplegar y entonces andar buscando ahí, nos perdían por coordenadas. Hoy no, hoy simplemente le pregunto, sí, pongo, sí, la dirección que busco y me da supuestamente la mejor, sí, dirección, la mejor camino, y eso es un ceder, ¿sí? Voluntariamente, ¿sí? De alguna manera, mi decisión. Yo ya no decido por dónde irme, sino decide, ¿sí? Ese algoritmo, ¿sí? Mejor que yo. Decíamos, esto parece inocuo, ¿sí? Eran simplemente decisiones que tomábamos basándonos en nuestros instintos y en nuestro conocimiento, ¿no? Ahora la gente, sí, yo mismo, sí, yo soy soy un junkie de las redes sociales, ¿no? Ahora mismo nosotros todos confiamos más en aplicaciones y seguimos instrucciones del teléfono móvil, ¿no? Y esto irá pasando también en decisiones más importantes, como en qué universidad estudiar, por quién votar. Es decir, iremos cediendo poder de decisión. Y no porque lo decida un poder, decíamos, dictatorial, sino porque seremos nosotros quienes querremos hacerlo, ¿sí? La pandemia, en ese sentido, pues, ha hecho que entremos sin quererlo en el umbral de un cambio desmedido, sin orden ni previsión. A todos nos ha cogido con las manos entre la puerta, ¿sí? La pandemia ha sido no solo una forma en la que se han instrumentado formas de control, de observación, de recolección de datos. La clave, se supone, decían, era la transparencia, ¿no? Es decir, la clave de interpretación de las democracias era la transparencia, ¿no? Los ciudadanos deben saber cómo y cuándo y dónde están usando sus datos. Por ejemplo, en Finlandia es algo de lo que hablan los partidos políticos, ¿sí? Y advierten que algunos gobiernos, como el de China, olvidan por completo la ética, ¿sí? Este país asiático ha elaborado un sistema por puntos que recopila datos de sus ciudadanos y les permite o no accesos a ciertos servicios dependiendo de sus actuaciones e infracciones, ¿sí? Desde créditos bancarios a por las posibilidades de comprar un coche, de entrar a la universidad, de viajar, etcétera, etcétera. Black Mirror, sí, para regresar, no solo está en Netflix, está en la realidad. Hoy nadie me persuade de que Black Mirror son esas pequeñas pantallitas negras que veo cuando doy clases, con sus micrófonos tachados en el Zoom, cuando dicto una conferencia, repito, cuando doy clases o cuando asisto a un encuentro o acudo a algún conversatorio. Eso es Black Mirror. Hablo y nadie contesta. Pregunto y nadie contesta. Y de pronto les digo, bueno, se acabó la clase, nos vemos. Adiós, adiós. Es por primer momento que digo, ah, sí, de veras. No eran simplemente nada más unos cuadritos negros con un micrófono rojo tachado y un nombre que al final no me dice nada, ¿no? Es aterrador, absolutamente. Podría ser, sí, en lugar de decir, ¿cómo se llama? Maidara Flores, bueno, podría decir Pedro López, ¿no? Está lo mismo, no importa, no los conozco. Hoy, por ejemplo, me adelanto simplemente en una cuestión, estoy haciendo un libro sobre una serie de artículos para la revista sobre biografías de filósofos jóvenes. Y alguno me decía que lo que más sorprendente que le había pasado es que estaba dando clases y había estado dando clases a personas que en 2 generaciones no han pisado la UNAM, ¿sí? Es decir, no conocen la UNAM, no son unamitas. Es decir, ser UNAM es estar involucrado en todo, no nada más en las clases, sino en toda la problemática que existe, en cómo uno va a las islas, se fuma un churro, cómo de veras, ¿cómo se llama? Se tropieza con los vendedores, ¿cómo se llama? Los vendedores estos que andan por toda la universidad, que venden tortas, tacos, de todo, todas las cosas vendibles, ¿no? Y no solamente eso, sino tomar de pronto
en una bicicleta, rentar una bicicleta que es rentada gratuita, ¿sí? Y uno se va y se desplaza, etcétera, y tropezarse con los paros y con los bueno, con los exporros, ahora son los anarcas, ¿no? Que toman las facultades, o encontrarse con el Che Guevara, que siempre está ahí, ¿sí? Que es como el enclave de la protesta, ¿sí? Ad hominem, y que no sabemos de qué protestan, pero ahí están, ¿sí? Y que toman las facultades, etcétera, etcétera. Son dos generaciones que no conocen la UNAM. Y va a haber dos generaciones ya también que han salido sin conocer a sus propios maestros. Es muy dramático. En fin, hoy decíamos, esto es justamente un Black Mirror, ¿no? No es una recriminación, diría, para nada, absolutamente, ¿no? La pandemia, su manejo tan desaseado por los gobiernos y los diferentes países, ha producido la más inaudita deserción de jóvenes en la educación. El fenómeno es un ramillete de desgracias, ¿no? ¿Sí? Desde los alumnos de centros privados, por ejemplo, que sucedió en Chile, ¿sí? Que se salvaron gracias a la tecnología, hasta los niños, por ejemplo, de la costa de Ecuador, que se reunían a escondidas en colegios clandestinos, ¿no? Es increíble eso, ¿no? O profesores que recorren kilómetros en un autobús, en la moto, en la camioneta, a pie, en bicicleta, como pueden, para seguir educando estudiantes con rezago escolar, ¿no? El coronavirus dinamitó las ya deterioradas redes seguras de la infancia y puso en la cuerda floja a millones de escolares. Eso también es también su grito, ¿no? El reclamo de los más pequeños y sus familias para que se preserve en cualquier circunstancia su derecho a la educación. El COVID ha arrasado la vida y los sueños de miles de niños, de jóvenes pertenecientes a hogares pobres. Muchas han tenido que dejar de lado sus estudios para dedicarse a las labores domésticas. Por ejemplo, el pasado 25 de marzo se cumplieron 365 días, ¿sí? Sin clase para 114 millones de niños en Latinoamérica y el Caribe. La región que más ha tardado en abrir los colegios desde la irrupción del coronavirus. Las dificultades han sido enormes. La imposibilidad de los profesores entender lo que significa el Zoom, la tecnología. No sabían, sí, muchísimos profesores ya mayores o menores, no sabían sí, más que tener un email, ¿no? Y entonces de pronto se sienten así, quieren que dar clase frente a una pantalla que no pueden ni abrir, ¿no? ¿Sí? O los alumnos que tampoco, ¿no? Muchos tampoco tenían ese conocimiento, ni les importaba, ¿no? ¿Sí? A final de cuentas, decíamos, ha sido muy, muy terrible, ¿sí? Porque esto produce también otra cosa, ¿no? Decíamos, no solamente las dificultades que han sido enormes, las imposibilidades también, sino que también hemos insistido en infinitos intentos de digitalizar la enseñanza. Y al final, tanto autoridades, sí, todas las autoridades se topan con estudiantes sin luz. Sí. Bueno, está bien, ¿no? Las clases por televisión y radio tan sonadas no llegaron a las zonas rurales. Igual el estrés por estudiar a distancia, ¿no? ¿Sí? Y sin saldo en el teléfono celular. Es encantador esto, ¿no? La depresión, los trastornos de sueño, los trastornos alimentarios entre niños y jóvenes por el aislamiento, la frustración, la ansiedad, la deserción escolar, en fin, decíamos, un ramillete absolutamente de desgracias, ¿sí? Que ha tenido como impacto la pandemia, ¿no? Sobre todo también si lo pensamos en dos factores, ¿sí? Por ejemplo, los niños con discapacidad, ¿sí? ¿Cómo se educa a los niños con discapacidad a través de Zoom? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo educar en casa a estos niños cuando no se tiene, digamos, todo el estudio y todo el conocimiento para esto? Y otra cosa, los niños inmigrantes, sí, los refugiados, los perdidos, diríamos, los nadie, como decía Eduardo Galeano, ¿a quién importa? Nunca como hoy hemos tenido clases sin alumnos y sobre todo alumnos sin clases. Quizá lo que resta sean las llamadas escuelas clandestinas, eso que se ha llamado el último recurso de los que no tienen nada. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos aquí una primera pregunta de Leonardo Rentería. Dice, Prometeo dio el fuego a los hombres a pesar de la furia de Zeus, el advenimiento de la tecnología para beneficio del hombre. Ahora la tecnología oscurece al hombre.
¿Qué vislumbra usted en la pospandemia, en la educación pública y privada? Bueno, un poco lo decía yo al final, ¿no? Es decir, ¿qué auguro? Auguro algo terrible, ¿no? Sí, tenemos ahorita ya 2 generaciones que se han perdido, ¿no? Es decir, esto todo lo que se ha dado de alguna manera como un sucedáneo de la educación interpersonal, pues ha sido un fracaso absoluto, es un fracaso, ¿no? Es decir, todos tenemos que poner 10 a todos, porque finalmente, ¿cómo calificamos? ¿Cómo calificamos eso? Es decir, no hay ni siquiera, sobre todo, por ejemplo, en materias como la mía, que es filosofía, ¿no? ¿Cómo califico yo? Es decir, si fuera un problema matemático, bueno, pues sí, resuélvalo usted, y si no lo resuelve, pues tache, ¿no? Se acabó. Sí, pero bueno, la enseñanza, el aprendizaje de enseñanza es muy difícil eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo vislumbro de veras? No se han puesto el sistema educativo, no se ha puesto a pensar qué es lo que se tiene que hacer. Lo que va a seguir va a ser esta simulación, ese simulacro que tenemos nosotros de educación a través de las redes, porque es la única manera de atender a una masa gigantesca, ¿no? Pero que también se tiene que solucionar muchísimos otros problemas, como el que yo decía, ¿no? De pronto, sí, ahí está la televisión, un gran éxito de no sé quién, ¿no? Porque finalmente pues no llega a los poblados donde no tienen luz, o no tiene internet, o no tiene nada, absolutamente. Y son muchos, y son muchos. Es decir, aquí no hay más que pensar que en México tenemos el 50% de la población miserable, ¿no? Es decir, es algo grave, es algo muy delicado y yo no auguro nada absolutamente. Yo claro que soy un pesimista, digamos, avant la lettre, ¿no? Es decir, soy un pesimista esforzado, ¿sí? Es decir, porque finalmente no le veo ninguna posibilidad de un reinicio. Tenemos un sindicato, 2 sindicatos en el sistema educativo, en la UNAM también tenemos 2 sindicatos, que no van a permitir nada, porque lo que importa son los derechos y los derechos y los derechos adquiridos, ¿no? Y no importan las obligaciones, ¿sí? Entonces, repito, no veo ni autoridades, ni sindicato, ni los propios profesores pueden tener un acceso literalmente para construir un México distinto en donde se tiene que reeducar a toda la población. Es la única posibilidad de cambiar ese mundo, de cambiar ese país, ¿no? La educación. A nadie le importa, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta aquí de Octaviano García Cedillo, que dice, ¿con las cookies la psicoterapia tendería a desaparecer? ¿Porque un algoritmo de nosotros mismos tendría la mejor decisión? Sí, claro, sí. Digo, sí, va a ser mucho más efectivo, sí, porque, vamos, por ejemplo, yo puedo, digamos, el algoritmo está diseñado incluso para que yo, cuando me equivoque, sí, lo capte esa equivocación, ¿no? Esa equivocación no es un error simplemente, sino es un dislate mío que podría ser justamente como es que se me olvida cómo se llama esto en psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí podría... Un lapsus, un lapsus. Un lapsus, exacto, mil gracias, sí. Un lapsus, ¿no? Tengo ese lapsus y ese lo registra y sabe que es una respuesta mía, ¿sí? Y eso va registrando y haciendo un perfil mucho más exacto al que yo puedo conocer, el que yo puedo tener, o el que puede tener mi propio psicoanalista de mí, ¿no? Es decir, definitivamente es algo aterrador al final de cuentas, porque yo voy a depender en última instancia de un algoritmo. Ya no voy a depender de mi relación con mi psicoanalista, que a mí me parece maravillosa, ¿no? Que diríamos, todos deberíamos de ir con un psicoanalista, ¿no? Para que nos ayude, ¿no? Pero finalmente eso es como los filósofos, los psicoanalistas, somos una especie en extinción por los algoritmos. Ellos van a tomar mejor las decisiones que nosotros. Claro que no. Bien, muchas gracias, doctor. Difiero de eso, los algoritmos no pueden tomar mejores decisiones. Bueno, eso es lo que... es decir, lo que pasa es que estamos decidiendo, nosotros estamos dejando la decisión a los algoritmos, y los algoritmos también están empezando a ser diseñados, tú lo debes saber mucho mejor que yo, desde luego, ¿no? Sí, para que también empiecen a tomar sus propias decisiones. Es decir, eso es lo que el gran avance del algoritmo, y eso es lo que va a estar. ¿Sí? ¿Quién conoce mejor, vamos, a mi persona que un algoritmo que me sigue a todos lados absolutamente, ¿no? Es decir, que de veras registra todo, todo, todo.
que yo ni siquiera soy capaz de registrar nada, ¿no? Es decir, pero el algoritmo es verdaderamente asombroso, ¿no? Porque me hace racista, ¿no? Por eso ya sería otra cosa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta de María Chapa. ¿Qué efecto concreto en el concepto de libertad y ética está teniendo este fenómeno tecnológico que se ha infiltrado tal como ha descrito en las vidas, cerebro e intimidad de las personas? A ver, ¿podría repetir la primera parte de la pregunta? ¿Qué efecto concreto en el concepto de libertad y ética? Uf, no, bueno, eso es lo que está más en cuestión de todo eso, ¿no? Es decir, la primera pregunta es, ¿de veras hay una libertad? Es decir, cuando hay vamos, a ver, yo me meto a internet, ¿no? Estoy en internet, me meto a Facebook, me meto a eso, y lo que estoy recibiendo es un contagio de valores, un contagio de percepciones, un contagio de decisiones, etcétera, ¿no? Que al final de cuentas van normando mi propia subjetividad. Es decir, antes eso se llamaba una ideologización, ¿sí? Ahora no, es simplemente cómo va irrumpiendo toda la tecnología en función de mi propia subjetividad y va cambiando mi propia subjetividad, ¿no? Es decir, al final de cuentas, yo me voy haciendo mucho más, ¿sí? Hacia, digamos, a lo que llamaría, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Al sé universal, ¿sí? El sé dice, sé piensa, sé hablas, es decir, un sé anónimo en el que está dictando mi vida y dirige mi vida, ¿sí? Y que yo simplemente estoy cediendo, ¿no? Porque es mucho más cómodo. Si yo empiezo a criticar a alguien o a dar una opinión distinta a la que se está dando, ¿sí? En Internet, ¿sí? Automáticamente me inundan, ¿sí? De insultos, de majaderías, de persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces prefiero o me callo o sigo digamos, el conjunto de las decisiones de todos los demás. Y esto me va forzando justamente a ir cambiando mi propia subjetividad y me va evitando una concepción de libertad, ¿sí? Es decir, los algoritmos, las decisiones de los propios, digamos, el cuadro cerrado que hace Facebook o que hace cualquiera de las apps, ¿no? A final de cuentas, lo que está es formando mi propia subjetividad. Entonces, ¿cuál libertad? No existe libertad. ¿Y cuál ética? Pues la ética de las mayorías, ¿no? Una ética como ahora, ¿no? Por ejemplo, en México, pues está no mal visto, se dice mucho, pero pues esto de la corrupción, ¿no? Sí, no está mal, ¿no? Sí, incluso los dichos que hay, ¿no? El que no tranza no avanza, ¿no? Es decir, ese dicho es brutal, ¿no? Cuando se habla así de esa manera. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Es decir, vamos, he trabajado aproximadamente como 8 libros sobre la transformación de la subjetividad, ¿no? Es decir, cómo se va transformando la subjetividad, cómo vamos perdiendo una capacidad de decisión y, sobre todo esto, libertad, ¿no? La libertad va a ser simplemente algo que se supo que alguna vez teníamos, pero nada más, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Alfredo Cabrera dice, mencionó en algún momento el concepto de telemedicina. De ahí, ¿cuál es su opinión y perspectiva acerca de la importancia que debe tener la ética en la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos? Bueno, desde luego que, por ejemplo, sí, por ejemplo, ahorita yo pertenezco a una asociación internacional que está en vigilancia de los desarrollos de la inteligencia artificial para, digo, tratar de controlar justamente, ¿sí? El desarrollo mismo y que no inunde las subjetividades, ¿no? Desde luego que yo puedo decir que eso ya es casi inútil, ¿no? Si de alguna manera estamos viendo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso está mucho más allá de nuestras posibilidades. Podemos hablar, decir que sí, que justamente debe de tener unas implicaciones y una responsabilidad ética, pero ¿quién controla Silicon Valley? Es decir, ¿quién controla de veras a Facebook, Nokia, todos esos? ¿Quién controla esos? ¿No? Son metapoderes, ¿sí? Es decir, al ser unos metapoderes, ningún Estado-nación puede con ellos, ninguno. Fue muy claro cuando, por ejemplo, llegó Zuckerberg, ¿sí? al estrado con los senadores y el gran jurado, ¿no? Entonces pidió perdón, ¿sí? Entonces, uno de los senadores que le preguntó, del gran jurado, le preguntó, ¿y usted dónde durmió, señor Zuckerberg? Es decir, ¿a qué venía eso? A nada. Es que no saben lo que está pasando. Es muy difícil entender lo que está sucediendo hoy si no estás de veras totalmente involucrado dentro de la tecnología. De otra manera, somos observadores cándidos, ¿sí?
somos como los viejitos que lloramos cuando vemos a Bambi, sí, en la televisión, lloramos, ¿no? Sí, fuera de eso, de veras, no entendemos. Sí, por ejemplo, la telemedicina, una parte de la pregunta, ¿no? La telemedicina sí es genial, absolutamente. Sí, de veras, es algo que está avanzando a pasos agigantados. Ahora lo que está, sobre todo en este año, ¿no? De veras hay muchas apps ya que se han desarrollado para poder hacer análisis, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está sacando? Pues tenemos todo vamos, el análisis biométrico de mi existencia. ¿Sí? Lo tiene aquí. ¿Para qué sirve? Servirá para de veras, para lo que había hablado al principio de esta conferencia, ¿sí? Para la tele, para, digamos, eh, para, digamos, este proyecto de posthumanismo, ¿no? Es decir, en donde justamente va a haber un registro mucho mayor para la gente que pueda literalmente pagar, ¿sí? Estos avances tecnológicos para su propia salud, para ser un posthumano. Los que no tengamos dinero, seremos los esclavos. ¿Sí? Bueno. Así es. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Héctor Villavicencio Molina dice, en la actualidad, en plena pandemia, ¿es seguro trabajar y estudiar en plataformas digitales, apps? Es que es inseguro todo. Pues sí, esto de la seguridad ya quedó fuera, ¿no? Es decir, simplemente, repito, ¿no? Es decir, si yo me meto, es decir, a un algoritmo no le importa, ¿no? Ni tampoco, vamos a Google le importa quién es Alberto Constante en sí mismo, ¿no? En sí mismo no es importante ese señor. Son sus características con las que se va ampliando todo un espectro de características generales que se pueden aplicar a muchísima gente. Eso es todo. Soy un elemento más de todos los elementos que están conformando los cientos de miles y millones de datos, ¿no? Que se están conformando. Entonces, ¿cuál seguridad? No hay nada, ninguna seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que hacer justamente lo que hay otros, ¿sí? Sí, porque también hay el otro lado, el lado, digamos, luminoso, que se está conformando justamente a través de hackers, sí, se está conformando una nueva red con mucho más protección, con mucho más seguridad, que es justamente lo que tendríamos que estar nosotros en ese ámbito, ¿no? Luchando como una forma de resistencia a este poder omnímodo de Silicon Valley, ¿no? Es decir, por eso hay un libro de Eric Sadin que se llama La silicolonización del mundo. Es absolutamente cierto. Lo que están haciendo es colonizar el mundo, ¿sí? Y somos de veras nosotros como pequeñas marmotas, ¿no? De experimento, nada más, ¿no? Creemos que estamos libres y no nos importa, ¿no? En fin, lo único que podemos hacer, por ejemplo, con el teléfono es apagarlo, quitarle el chip y se acabó. Ahí sí ya tendremos la seguridad, ¿no? Desconectar de la luz de la computadora y punto. Y no entrar. Pero es tanto como separarnos del universo, ¿no? Sí, es un poco loco. Yo creo que lo que va a suceder, repito, hay esos intentos, estas luchas de establecer otra forma de Internet, otra forma de relación. Y eso es lo que me parece genial, ¿no? Sí, eso habla un poco lo que decía María Chapa, ¿no? Eso habla también de la libertad humana, ¿sí? Es la esperanza, ¿eh? Sí, gracias. De Gabriel Policroniades, ¿cómo percibe esta disrupción de la normalidad anterior como un mecanismo para implantar un llamado nuevo orden mundial desde el punto de vista social, tecnológico y religioso? Bueno, yo no sé si religioso, digo, la verdad es que la religión me tiene sin cuidado absolutamente, ¿no? Es decir, eso ya de los tiempos ancestrales, ¿no? Digamos, desde los presocráticos ya hablaban, ¿no? De que si los monos si fueran capaces de hacer dioses, harían monos como dioses, ¿no? No, es un poco lo que estábamos conversando antes de esta charla, que es en Davos, en mayo del 2020, ¿sí? Hubo una reunión en donde se habla de resetear el mundo, ¿sí? Y justamente este reset word, ¿sí? De alguna manera reset word, ¿sí? Es cómo se va a rehacer el mundo, ¿sí? Que ya se está, vamos, instrumentalizando, ¿no? Es decir,
No es un proyecto, ya es un proyecto, ya se escribió, está más o menos inducido, ¿sí? Y ustedes pueden buscar en internet, ahí están, incluso sí, se habla claramente de eso, pero está puesto, ¿sí? Se está volviendo otra vez como a rehacer el mundo. Todo lo que hemos hecho mal hay que volverlo a hacer. Y claro, es un poco lo que yo decía también, ¿no? Es decir, al rehacer este mundo es como cuando uno reordena su cuarto, ¿no? Si uno reordena su cuarto, limpia su cuarto y empieza a sacar basura y hace dos bolsas de basura. Bueno, aquí van a ser humanos, ¿sí? Dos bolsas de basura, ¿sí? Llenas de humanos que los tendremos que tirar. Ese es el mundo futuro. Es decir, el coronavirus lo que hizo fue desatar esta locura. Es decir, de veras, solamente podrán sobrevivir los que tengan los recursos necesarios para poder hacerlo. Y son justamente quienes están poniendo todo el dinero para los avances tecnológicos, para los avances médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que los van a disfrutar ellos. Y sí, ya me gustaría ver a mí, sí, que me piden $1 millón por, no sé, un cambio de genética, ¿no? O no lo tengo, ¿no? En fin, no sé si doy una respuesta. Sí. Gracias, doctor. La siguiente de Raúl Ansaldúa. ¿Qué impacto tiene todo esto en la identidad? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar a la pregunta? ¿Quién soy a partir de toda esta invasión tecnológica y la incertidumbre que provocan? Muy buena pregunta, me gusta mucho porque, pues claro, sí, es decir, este problema de la identidad, ¿no? Es decir, que el yo fuerte, el yo decidor, etcétera, ¿no? Todo esto está cambiando al grado que justamente se está difuminando, ¿no? Es decir, no somos más que una parte, un elemento más, ¿sí? De este enorme enjambre, como decía Byung-Chul Han, ¿no? Somos parte de un enjambre. Y entonces, claro, nuestra identidad no importa. Esto que para nosotros era tan importante, mi yo, mi persona, hoy a nadie le importa, ¿eh? ¿Sí? Nos importan nuestros pequeños mundos, ¿me explico? Esos pequeños mundos que son familiares, de amistades, de trabajo, pero fuera de ahí no importa nada absolutamente, ¿no? Eso ya es una especie de ilusión, ¿sí? Es una desgracia, ¿no? Porque finalmente todo lo que conocíamos como algo que nos había constituido, justamente ese es ahora está viendo su ocaso, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí tenemos un poquito más de tiempo, doctor, para más preguntas. Usted nos dice. ¿Cuál? ¿Yo? Sí, sí. No, no, encantado, sí, sí. Ustedes, Bien. a lo igual que ustedes digan, ¿eh? Sí, gracias. De Ramón Domínguez, la psicoterapia, por así llamarla, por algoritmos, ¿provocará nuevas enfermedades emocionales? Probablemente. Probablemente. No lo sé, digo, yo soy un beginner en esto, ¿no? Sí, admiro mucho todo, no la psicoterapia, ¿no? Es decir, aquí, digamos, como yo, vamos, tengo una tendencia más freudiana, lacaniana, evidentemente, pues toda la psicoterapia me parece que, pues no acierta, ¿no? Es decir, da soluciones inmediatas, sí, pero pues no está quitando, vamos, atiende al síntoma, pero no a la enfermedad, ¿no? Entonces, justamente, a mí me parece que el psicoanálisis sigue siendo, pues sí, un instrumento válido, importante en nuestra época. No sé cómo vaya a afectarlo, ¿no? La verdad, sí, que se vaya a producir nuevas enfermedades. Pues miren, tenemos el DMS5, que lo hacen los psiquiatras, ¿sí? Que es un instrumento para que todos nos veamos reflejados ahí, es decir, todos estamos locos, ¿no? Es decir, para llamarlo de una manera muy general, ¿no? Todos tenemos alguna parte, sí, que ya está fallando, según los psiquiatras, ¿no? Entonces ahí nos encontramos, ¿sí? Nos encontramos todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos encontramos todos, quiere decir que no existe la normalidad, ¿no? Y esto es también muy grave, a final de cuentas. ¿Qué se puede producir? ¿Unas nuevas enfermedades? No lo sé, ¿eh? No creo que nuevas enfermedades, yo creo que son maneras en las que nosotros podremos, sí, que estos picos que tenemos nosotros que conforman nuestra personalidad se van a acelerar más, ¿no? Si uno es un neurótico, pues será más neurótico, si tiene ciertos rasgos psicóticos, bueno, pues a lo mejor tiene una desconexión, ¿no? O un brote psicótico, qué sé yo, ¿no? Es decir, me parece que es lo que está pasando hoy, por ejemplo, ¿sí? Muchísima gente que no estaba deprimida hoy está con la depresión a tope, ¿no? Igual también las neurosis se han desencadenado, ¿no? Entonces vemos la agresividad, por ejemplo, de los padres, ¿no? Hacia los hijos. Es que yo me imagino, por ejemplo, si tener 24 horas al día un niño que tiene toda la potencia de vida, ¿no? ¿Sí?
¿cómo lo controlamos? En cuatro paredes. Estate quieto, y estate quieto, y estate quieto. Deberíamos de darle un palo a la mujer, sí, al papá, para que estén quietos ellos, ¿no? Pero, pues, pobres niños, ¿no? Pues me imagino el peor, el horror máximo. Si no tienes un jardincito donde lo saques, pues sí, va a ser un horror, ¿no? Sí, muchas gracias. Antes de seguir con la siguiente pregunta, comenta Carmen Tinajero que por qué me salto los comentarios. Lo que pasa es que tengo aquí más de 40 mensajes nuevos, entonces, si ustedes gustan, sigo con las preguntas y después doy paso a comentarios, porque si no, bueno, pues estaba esto planeado para 1 hora y nos podemos alargar si ustedes gustan. Pero, ¿qué les parece en todo caso? Que leo las preguntas y después ya doy paso a comentarios. Hay muchas felicitaciones y saludos para el doctor, etcétera, ¿no? Ya sabemos que es todo un rockstar de la filosofía. Bien, entonces la siguiente pregunta es de Mike Mota, dice que qué opina de la oportunidad que tienen los gobiernos para imponer más control con el pretexto del COVID. Bueno, es lo que han hecho, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Sí. Por ejemplo, hubo un caso, ¿no? Muy sonado en la delegación Álvaro Obregón, de que estaban tomando datos, ¿no? Sí, y además tenían que firmar y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hubo una protesta, ¿sí? Y entonces inmediatamente dijeron, no, 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 sí, bueno, da igual, ¿no? Es decir, a mí me parece que da igual, al final de cuentas, sí, si nosotros nos registramos para que nos den la vacuna, porque tenemos que necesidad de tenerla, automáticamente estamos entregando datos. Y eso son elementos fundamentales, ¿sí? Para el control. Ahora, ¿cómo los van a usar? No lo sé. Depende también de los gobernantes, ¿no? En el caso de México, pues vemos que aparentemente es un desastre, ¿no? No lo sé tampoco, ¿eh? Yo tampoco me atrevería a decir que este gobierno ha sido un desastre, porque si veo los anteriores, digo, es que no sé cuál ha sido peor, ¿no? No. De veras vamos de mal en peor, ¿no? Lo que sí veo, por ejemplo, es que pues no ha habido una gran organización, ha habido muchísimas carencias, no entendemos por dónde están las cosas y ahora, por ejemplo, estamos viendo pues un poco lo que está sucediendo, por ejemplo, con las votaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de pronto Morena ha presentado en contra de lo que se había dicho con la promesa de López Obrador de que no iba a haber más corrupción, no iba a haber, que se iba a hablar con la verdad, etcétera, etcétera. Ahora no, ¿no? No importa, hay un tipo que está en la cárcel, pero es candidato, hay un tipo que bueno, es presunto violador y pues está como candidato y seguramente que el tribunal va a decir, pues sí, vamos a dejar lo que sea, ¿no? En fin, es decir, los controles dependen también de las circunstancias y que estamos viviendo, están viviendo los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en Brasil ha sido muy dramático todo esto. En Brasil está un loco furioso gobernando y entonces habla y dice, bueno, aquí no se van a cerrar nada, no se va ¿cómo se llama? A hacer caso de nada. Y entonces, claro, la enfermedad ha proliferado a tope, ¿no? Y se está muriendo como mosca la gente, ¿no? Es decir, yo tengo muchos amigos brasileños y dicen que es un horror absolutamente, ¿no? Es decir, bueno, pues depende de eso. Es decir, también implica si los gobiernos tienen sistemas de recolección de datos y sistemas inteligentes, ¿no? Que era un problema. En el caso, por ejemplo, de México, cuando llegó Salinas de Gortari, desarticuló todos los cuerpos de inteligencia. Y eso fue muy, muy grave, porque finalmente, pues, ocasionó todo lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Porque rearmar todos los sistemas de inteligencia ha sido un problema gigantesco. Y todos los que estaban en los cuerpos de inteligencia ahora son los que están en contra de los sistemas de inteligencia, ¿no? En fin, a mí me parece que sí, que sirve para hacer mayor control, para tener de mayores determinaciones, pero pues no hemos visto nada, ¿no? Sí, porque al final nosotros, no hay que olvidarlo, somos de veras el patio trasero de Estados Unidos y nosotros no nos podemos mover mucho si Estados Unidos no nos permite, ¿no? Entonces hay que estar más atentos en Estados Unidos, en lo que está sucediendo, ¿no? Sí, muchas gracias. Antes de, Carmen Tinajero me pidió la palabra. Antes de darle la palabra, te puedo pedir que nos des tus datos hay mucha inquietud aquí, entonces para que
puedan tener contacto directo contigo. Es una gran amiga mía, ¿eh? Sí, Sí. sí, una gran amiga mía, una gran psicóloga, psicoanalista extraordinaria, además es escritora. Ajá, muy bien, pero sí nos das tus datos, por favor, porque están con muchos comentarios y bueno, para que si alguien más quiere seguir comentando contigo vía correo electrónico, vía tus redes sociales. Ah, los míos. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, me pueden escribir a mi mail, aliscolo@gmail.com, o me pueden, @aliscolo, que también es el Facebook, sí, y ya, nada más, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, Carmen Tinajero, por favor. Se me hace que se murió en el intento. A ver. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Hola, no, pues nada, estoy muy contenta de escuchar a Alberto. Y bueno, no, lo que pasa es que yo empecé a sentir muchas cosas con las intervenciones y con la intervención de Alberto, sobre todo en este pánico, en esta paranoia colectiva, ¿no? En donde, ¿qué vamos a hacer? Y lo que pensaba era como, ¿qué en contra de? ¿Qué en contra de la tecnología? Pensé como los pecados capitales, ¿no? Que dicen contra lujuria, castidad, ¿no? Contra avaricia, ¿qué? Largueza, contra quién sabe cuánto. Dije, bueno, la palabra que pensé es poesía, eso. Contra tecnología, poesía, escritura, novela, vidas, conversaciones. Eso creo que existe. Y no, la verdad yo no tengo la paranoia esta de la invasión. Tal vez mi locura sea por ese lado, ¿no? Eso es lo que había pensado. Y también pienso que en la subordinación que hay, a la que apuntó Alberto, está esta cuestión del goce de la esclavitud, ¿no? Que tenemos que apuntar, porque estamos felices de abandonarnos en el erotismo que nos ofrece ese goce de que otro piense por uno, ¿no? Entonces, claro que está en juego la libertad, pero en contraposición está la poesía y la vida, ¿no? Que está fuera, digamos, fuera de este atrapamiento, creo yo. No, esto había puesto algunas cosas en el chat, lo que pasa es que pensé que como que se iba a leer así intercambiado, pero me da muchísimo gusto estar aquí y participar una vez más con Alberto, con, con las cosas que escribimos, pensamos, decimos. Gracias. Muchas gracias. Si alguien más quiere tener alguna intervención en directo. Bueno, aquí hay bastantes cosas en el chat. No sé si esto lo podamos guardar, Alex, que es el tecnólogo, más que yo. Sí, doctora, lo vamos a guardar, no hay problema. Para hacérselos llegar al doctor. Ah, sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Bien, no sé si se me quedó alguna pregunta que no haya leído. Hay muchos comentarios. Por ejemplo, hay uno de Yamaina que dice que al finalizar tu charla mencionaste las aulas clandestinas. ¿Será una luz para la libertad mantener el modelo de educación más humano? Bueno, sí, digo, justamente por eso hice el llamado de atención, ¿no? Es de que había esas, ¿cómo se llama?, aulas clandestinas. En México se ha dado, curiosamente, ¿no? Es decir, por la vía de las escuelas particulares, ¿no? De pronto en los jardines de una casa, o en un parque, de pronto se reúnen, ¿no? Y dan clases, ¿no? Eso me ha parecido heroico, me ha parecido de veras muy digno de llamar la atención, ¿no? No hay una clandestinidad, digamos, todo con barba y, ¿cómo se llama?, pelo en pecho, ¿no? Sino, digamos que, por ejemplo, que sí hay un rompimiento con el orden estatutario, sí, que obliga a todos los niños a no reunirse, ¿no? Me parece que
todas estas formas en las que nosotros nos revelamos a esto que decía Carmen muy inteligentemente, el goce de la esclavitud, son formas en las que podemos realmente socavar, ¿sí? Es decir, quizás son muy pobres, pero vamos, finalmente me parece que es importante, ¿no? Es importante que nos demos cuenta de que toda, toda forma en que podamos romper con esto es importante, ¿no? Y que hay que hacerlo, ¿sí? Son estas formas de resistencia que llamaba Foucault, ¿no? Es decir, Foucault decía, donde hay poder hay resistencia. Y es cierto, donde hay una hegemonía, tiene que haber resistencia. Es decir, lo que pasa es que hay un goce profundo, maravilloso, una comodidad de las redes. Si, por ejemplo, yo tengo una amiga muy querida en Argentina, ¿no? Bueno, tengo muchos amigos muy queridos en Argentina, ¿no? Pero nos escribimos y todo eso, ella siempre está asistiendo, se llama Mari Carmen Rodríguez, y una mujer inteligentísima, brillante, y si no fuera por esto, no podríamos tener contacto, ¿no? También es muy lamentable que no nos podamos acercar, ¿no? Llevamos prácticamente 2 años sin vernos, ¿no? Y entonces sí, este lado es muy bello, ¿no? Muy bello de la tecnología, me puedo acercar, puedo asistir a clases, ¿no? Puedo a unas clases, ¿cómo se llama? En Berlín, ¿no? De un profesor que esté dando una conferencia, ¿no? En internet, o puedo, no sé, a Nueva Zelanda, o puedo ir a una biblioteca, etcétera, ¿no? Es decir, cosas que antes no podía hacer. Eso nadie lo niega, nadie niega esa es la parte maravillosa de internet y de las, ¿cómo se llama? De todas las plataformas, ¿no? El problema es el lado oscuro. Sí, que todo tiene, y que lo que pasa es que ha sido tan suave todo, absolutamente, ¿sí? Que el goce de la servidumbre justamente es ese, ¿no? Es decir, que no lo siento como un yugo, no lo siento que alguien me esté oprimiendo, no siento que alguien me ponga el pie aquí, ¿sí? Pero lo que podemos ver, por ejemplo, es con el teletrabajo, es que, por ejemplo, los obreros van a tener muy poco poder de decisión, ¿sí? Los empresarios van a querer tener puro teletrabajo, robotizado, ¿sí? A través de algoritmos, etcétera, y no van a querer, ¿sí? Que los obreros vengan y hagan huelgas, ¿no? Sí, para nada, absolutamente. Un algoritmo no hace huelgas, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? Sí, lo sabíamos, ¿no? Con la robotización, sabíamos que venían los robots y entonces sí, todo el mundo estaba alarmado. No, llegó algo mucho más brutal que el robot, ¿no? Y claro, pues los que van a sufrir son, digamos, las clases más desprotegidas, ¿no? Sí, es cierto. Y de hecho se ha encontrado que hay mayor productividad con el teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia. Claro, porque lo que pasa es que nunca tienes un horario, ¿no? No tienes horario. Y no solamente eso, sino además tú pagas por ese trabajo, ¿no? Pagas tú, vamos, tu comodidad, tu seguridad, tu intimidad, ¿sí? Tu equilibrio emocional, ¿sí? No solamente es la luz, el internet, la computadora, sí, no solamente es eso, ¿no? Que es físico, hay otras cosas mucho más valiosas con las que estás pagando, pagas con el cuerpo, ¿sí? Sí. Bien, finalmente una última pregunta de José Alexander Vindel, que bueno, ¿qué soluciones se podrían pensar de las generaciones perdidas a causa del COVID? Los niños que no están teniendo un desarrollo social común. Uy, no tengo ni idea, ¿eh? Es decir, perdón, yo ahí sí soy muy Foucaultiano. Foucault decía que la filosofía solo servía para hacer diagnósticos, ¿sí? No para dar soluciones, ¿no? Sí, nosotros no damos soluciones, el filósofo no puede dar soluciones. Quisiéramos dar soluciones, ¿no? Pero dar soluciones es también, sí, pues pensar que uno tiene la verdad y la luz, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Es decir, son perspectivas nada más. No sé qué se podría hacer, ¿no? Es decir, son generaciones perdidas y se van a seguir, ¿sí? Que se suman a otras generaciones, a otras modalidades de generaciones perdidas, ¿no? A mí me parece que estas 2 generaciones que han pasado son muy dramáticas, porque no han podido asistir, porque no tienen recursos, porque, en fin, miles de cosas, ¿no? Y que finalmente, pues solamente van a ser carne de cañón, ¿sí? Es decir, me duele horrores decir esto, ¿no? No quisiera, ¿no? No quisiera decirlo, ¿sí? En fin,
Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Muy buena la plática. Esperemos que lo tengamos de nuevo por acá. Muchas No solo gracias. es ingeniería, sino bueno, de diferentes lugares y diferentes personalidades nos acompañaron el día de hoy. También aprovecho para invitarlos el próximo viernes. Va a ser con el doctor Jorge Francisco Monroy, el enfoque veterinario acerca del COVID-19. Muy También interesante. muy interesante y muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Un gracias. abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos que asistieron. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente.